En una universidad de Tokio, un hombre está cansado de escribir agresivamente su investigación. En tu ordenador. Está tan concentrado que no ha habido ninguna mujer llamándolo. Tarda un poco, pero pronto vuelve a la realidad y entonces la mujer le dice que el representante de una empresa farmacéutica está allí para discutir la posibilidad de realizar una investigación conjunta. Entonces el maestro se levanta y se presenta como Kanji Yakutani y le dice a la mujer, para acompañar al representante a un lugar más adecuado y al que también acompañará. Luego, durante la caminata, el representante menciona que el profesor Yakutani parece, tengo mucho que hacer. Entonces la mujer está de acuerdo con él. El representante continúa diciendo que su investigación es innegablemente clase mundial y muchos pacientes se salvarían con él en los próximos años. Así que antes de salir para acompañarlos, Kanji ajusta cariñosamente una foto de su infancia, junto a él con otra chica que está en su mesa. Después de terminar la reunión con el representante, el Kanji vuelve inmediatamente a trabajar. Ni siquiera se da cuenta de cuánto tiempo lleva trabajando hasta que suena la alarma. Está tan abrumado que casi se desmaya cuando intenta levantarse de su silla y mientras come, vuelve a la foto y recuerda las palabras de su querida hermana. Hermano, mejoraré, si tomo una pastilla para dormir, mejoraré, ¿verdad? Y entonces la imagen de su hermana enferma arde en su mente, haciéndolo sentir culpable. Y luego vemos que el tumor que tenía no se le pudo extirpar del todo, no tenía suerte de ser uno para ellos y ninguno de los medicamentos funcionaba y no tenían otra opción, aparte de darse por vencido. Sin embargo, mejor suerte o rendirse, todo esto era ridículo, no podía aceptar que no podía tener alguna cura para lo que tenía. Y estos recuerdos hacen que el Kanji continúe su búsqueda fervientemente. Luego continúa trabajando desde las 3:42 de la mañana hasta las 4:42. Programa su cronómetro en 46 minutos antes de finalmente tomar una siesta. Y mientras intenta dormir, se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que interactuó directamente con ningún paciente. Supone que algún día se convertirá en farmacéutico de toda esa ciudad, así que esa mañana, su secretaria llega a recibirlo, pero no se despierta porque está muy agotado. Él está en la ciudad, no vuelve a despertar, al menos en ese mundo, sino que se despierta en otro lugar, donde lo saluda una chica de cabello rosado y lo llama Mestre Farme. Luego se sienta, pero siente un dolor en la cabeza. La chica que está allí con él le dice que no se esfuerce demasiado, ya que lo había estado haciendo, simplemente alcanzado por un rayo. El Kanji escucha eso y queda completamente sorprendido y pregunta de qué está hablando la chica, solo que pronto se da cuenta de que su voz también es diferente y su apariencia también ha cambiado, completamente cambiado. Y cuando rápidamente ora, ve que ya no está en su oficina. En realidad, ni siquiera está en una habitación de hospital. Ahora, en lugar de estar sobre un tocón, ve que está en un hermoso yadin que domina una ciudad. Kanji queda atónito por su reflejo y ahora se da cuenta de que se ha vuelto rubio platino. Y la muchacha que estaba con él recuerda su nombre, Farme de Medix, y por eso, ella lo llama Maestro Farme todo el tiempo. Esto puede parecerle a una empresa farmacéutica o sería un sueño para él. Para intentar ayudar a Kanji a entender lo que está pasando, la niña se presenta y dice que su nombre es Charlotte. Entonces Kanji le pregunta si se pueden quitar las vendas después de todo lo que había estado haciendo, alcanzado por un rayo, y Charlotte rápidamente lo ayuda. Kanji finalmente ve la nota en su muñeca, lo último que escribió como un científico sobrecargado de trabajo y con tristeza borra lo escrito allí con el pulgar, y mientras lo limpia, Charlotte se sorprende con la marca en su brazo, diciendo que se parece mucho a la marca sagrada de Panactels. Luego, misteriosamente, se arrodilla para agradecer a sus dioses por eso. Luego Charlotte explica que esa marca es en realidad una señal de que Panactels protegió el Kanji para Relámpago y Panactels es el dios de la medicina en ese mundo. Y esto es simplemente un agradecimiento que le estaba dando a ese dios. Mientras caminan juntos por el pasillo, Charlotte les habla de su familia. Y la familia médica de la que ahora forma parte Kanji es una familia noble del imperio de Sinfluvio. Es una casa de farmacéuticos reales y su padre, el maestro Bruno, es un archiduque. Este rango solo se otorga a nobles con habilidades verdaderamente excepcionales. Es incluso más alto que el rango de un duque ordinario. El padre de los Kanji en ese mundo es también el presidente de la Escuela Imperial de Farmacia. Luego Charlotte muestra retratos en Kanji de su familia, donde ve a su padre, él, su madre y también su hermana llamada Blanche en ese mundo. Y Kanji también descubre que en ese mundo tiene un hermano llamado Padieles. En ese momento estudiaba en la Facultad de Medicina de Novalu, y el padre, el maestro Bruno, espera grandes cosas de sus hijos, ya sea como farmacéuticos, o como usuarios de artes divinas. Tan pronto como escuchas acerca de las artes divinas Kanji, te preguntas si eso podría ser algún tipo de magia. Luego, reflexivamente, pregunta si esa magia es real
real o si podría aprenderla. Más sobre ella. Sin embargo, cuando él pregunta esto, Charlotte termina poniéndose completamente pálida. No podía creer que los kanji se hubieran olvidado siquiera de la magia. Pero el kanji dice que sí, que se había olvidado de todo y ella queda completamente devastada. Cuando lo sepas. Y revela que era simplemente un maestro en lo que respecta a la magia. Y por cierto, la capacidad de utilizar las artes divinas es una marca de nobleza, lo cual él mismo hace parte. Entonces, él mismo podría realizar artes divinas en el agua. Y ahora, ¿qué pasaría ya que se había olvidado de sus habilidades? Charlotte no quiere ni pensar en eso y si pasa lo peor, Farme puede irse, ser reconocido como noble y por lo tanto incluso sería expulsado de su familia, tu propiedad. Así que ahora el kanji, que en ese mundo de recuerdos se llama Farme, tiene trabajo que hacer. Pronto entonces, Charlotte comienza a explicar un poco sobre los hechizos kanji y él recuerde la forma molecular del agua, H2O, y cuando lo hace, la marca en sus brazos de repente se ilumina, dejándolo completamente asombrado. Entonces el agua sale de tus manos y ¿cómo sucede eso? Ahora por fin ve la magia que ocurre en ese mundo, pero sin querer, sin tener control de su poder, termina tirando el agua por la ventana. Intenta controlarlo, pero no sabe qué hacer y Charlotte accidentalmente termina siendo golpeada. Pero ella está feliz de ser golpeada por el agua porque ve que el maestro Farme se acuerda de magia, por lo que no le importaba en absoluto ser mojada por su magia. Por otro lado, Kanji no puede creer lo que acaba de pasar. Él acababa de invocar agua. Después de eso, comienza a intentar crear otras cosas a partir de magia, como oro, sal, e incluso azúcar. Y también puede producir sustancias y compuestos simples, pero no mezclas. Siendo un científico inteligente, el kanji comienza a identificar algunos patrones. Su mano, la mano izquierda, es para crear sustancias mientras que la mano derecha es para eliminar de estas sustancias, sino solo de las estructuras que conoce y que puede utilizar. Y cuando escucha a alguien llamando a su puerta, el kanji rápidamente elimina lo que estaba creando. Y luego Charlotte viene corriendo hacia él, muy feliz de verlo entrenar magia. Pero Charlotte ahora está preocupada por algo más. Después de todo, el maestro Farme estaba un gran farmacéutico. ¿Había olvidado sus habilidades medicinales? También, pronto ella le advierte que tenga cuidado, porque su padre solía hacer preguntas sobre comidas, preguntas para poner a prueba los conocimientos de medicina de su hijo. Preocupado por reprobar el examen de su padre en ese nuevo mundo, Kanji decide tomar un libro para estudiar más sobre la medicina en ese mundo. Y luego se da cuenta de que el contenido de ese libro recuerda mucho al conocimiento médico de la Tierra, pero de siglos antes, es decir, estaba completamente obsoleto y el kanji sabía mucho más sobre medicina que allí, y cuando va al comedor, su padre reconoce su presencia y se sorprende por estar parado detrás del relámpago. Su madre también se siente aliviada mientras su hermana Blanche le pregunta si está bien, y Kanji le asegura que está bien, y entonces, como Charlotte dijo que sucedería, el maestro Bruno comienza a cuestionar su hijo sobre cosas médicas. Luego le pregunta a Kanji cómo haría el ungüento Yorid que usa en sus brazos. Y a pesar de estar preparado para responder esa pregunta, Kanji está un poco nervioso. Sin embargo, responde correctamente a la pregunta de su padre. Y Bruno se siente aliviado al ver que su hijo aún recordaba la medicina y que podía. Luego continúe al día siguiente de sus estudios médicos. Entonces, al día siguiente, como era un noble, el Kanji tuvo que cumplir con las demandas que tenía. Con tu familia. Acude a su maestra llamada Eleonor, quien es la maestra que enseñaba magia en ese momento, para él. Y ella está preocupada por él y también sospecha que él no recordará nada. Sin embargo, Kanji le asegura a su maestro que de alguna manera recuerda cosas. Y luego pronto comienzan con la farmacología y repasan los fundamentos de las artes divinas en ese sentido. Mundo. Explica que los nobles en ese mundo tienen la aptitud para realizar las artes divinas y cada uno de ellos tiene una deidad guardiana. Y que para los Kanji, para su hermano y para su padre, esa deidad era Panaquiteos, el dios de la medicina. También explica que existen 5 atributos para las artes divinas, siendo fuego, agua, aire, tierra y por último el atributo no elemental. Estos atributos se dividen en positivos y negativos, y el kanji luego pregunta sobre el atributo no elemental, y explica que eso se considera un atributo no estándar en ese mundo, y aunque está en la lista, nadie lo ha visto desde hace al menos 300 años. Kanji luego pregunta qué atributo tendría alguien que pudiera crear cualquier sustancia y él no considera imposible esta hazaña. Después de todo, todos los atributos se podían crear ya que estaban decididos por todos, y alguien con ese poder terminaría convirtiéndose en un dios o un monstruo. Entonces después de todas las explicaciones empiezan a entrenar y ella se da cuenta de que el kanji llegó allí para entrenar sin tener su varita mágica. Luego le presta su varita a Kanji y él, en el primer intento, termina convocando
luego una magia tan poderosa que deja a su maestro con la boca abierta. Ella está en shock después de ver el poder de los kanji, y más aún porque invocó esa magia sin utilizar ningún encantamiento. Luego revela que la cantidad total de magia divina que una persona puede usar en su vida es fija. Preocupada, rápidamente toma una herramienta de diagnóstico para comprobar si Farme usó toda su magia allí, y cuando hace la prueba se asusta aún más que antes porque se da cuenta. Ese kanji había roto todos los límites de ese mundo. De hecho, su magia estaba completamente más allá del límite que ella jamás había visto. Era como si realmente hubiera alcanzado algún nivel de divinidad en ese mundo. Tan asustada y sin entender realmente lo que está pasando, detiene el kanji. No le cuentes a nadie más acerca de tus poderes, ya que podría terminar estando en riesgo. Después de eso, ella simplemente huye de los kanji porque no entiende los poderes que tiene. Estaba poniéndome al día y estaba en verdadero shock. Entonces, al día siguiente, Kanji no volvió a entrenar con ella y descubrió que ella estaba enferma, tenía fiebre. Pensando en una manera de disculparse y ayudar a la maestra después de asustarla, Farme comienza a prepararle algunas medicinas en su habitación. Después de terminar el medicamento él se lo dará, pero ella está completamente. Todavía tiene miedo e incluso usa armadura cuando está cerca de Farme. Entonces él le da la medicina y en ese momento ella se pregunta si de alguna manera su alumno podría ser la propia deidad reencarnada Panatels. Y cuando piensa en ello, recuerda que Panatels es en realidad una deidad muy amable, así que no debería haber ninguna razón para que ella le tuviera miedo. Luego de eso Farme le pide disculpas por asustarla y le dice que se irá ella para descansar, pero él la necesita en ese mundo porque no encuentra ninguna enseñanza sobre las artes divinas y solo ella podía enseñarle. Poco después él sale de la habitación para que ella pueda descansar y ella se quedaría reflexionando sobre su encuentro. Entonces, al día siguiente, Farme se reencuentra con ella. Ella todavía lleva la armadura completa en su presencia, pero dice que eso es necesario porque ella lo entrenará. Pero como él había alcanzado un poder tan grande, ella prefirió no correr ningún riesgo, y usaría la armadura durante todo el entrenamiento. Farme está muy feliz de escuchar esto, pero está aún más feliz después de saber que la medicina que él había creado para ella realmente la ayudó a mejorar. Luego los dos van a una isla deshabitada para que Farme realmente pueda entrenar sus habilidades. Y ella continúa impresionada en el entrenamiento por cómo su estudiante se ha vuelto alguien poderoso. Incluso dice que si Farme perdiera el control de su poder podría terminar destruyendo una ciudad entera al nivel en el que estaba. Farme se da cuenta por sus habilidades de que puede usar sus ojos para ver que, en todo caso, la persona está enferma y este es un poder que tiene de la divinidad Panatels. Simplemente mirando a alguien puede diagnosticar y ver si esa persona está con cualquier problema de salud. Al final del entrenamiento, tiene la esperanza de que Farme pueda controlar a todos sus poderes. Entonces, cuando Farme regresa a su casa, se encuentra con una criada llamada Medelene, y solo en el acto de saludarse Farme usa su visión divina y puede ver qué le pasa a ella, y luego se da cuenta de que Medelene tiene esofagitis por reflujo y así sin más. Así el brillo de tus ojos pasa del azul al blanco. Con solo sus ojos le dio a la criada un diagnóstico correcto. Así con otro cerebro llamado Alfred, tan pronto como saluda el kanji también identifica que tiene un orzuelo y nuevamente un brillo blanco en los ojos y otro diagnóstico que es totalmente cierto. Y al mayordomo llamado Simón le detectó una inflamación en la faringe. Mientras que la criada con la que habla tiene rinitis crónica que también es simple. Y todo esto lo hace con solo mirar y sus ojos se ponen blancos y da un diagnóstico. Corregir con solo mirar a la persona, pudiendo liberarla del dolor que podría ser a menudo incluso mortal. Entonces se convirtió en una especie de sanador divino, pero a pesar de que ayudaba a todos, que el manejara la existencia de Farme en ese mundo era como si fuera una herejía, porque, al fin y al cabo, su poder excedía todos los límites y por tanto podía convertirse en una amenaza. Entonces Farme también ayuda a todos porque no quiere que nadie lo vea como un amenaza. Pero eso es mejor porque después de que todos le dije que ayudó, todavía ayuda a Charlotte, esa chica del principio de la historia, ¿te acuerdas? Entonces él ayuda a la chica de cabello rosado y ella queda completamente conmovida por eso, porque su diagnóstico fue un dolor que le molestó mucho, se acabó por completo con su calidad de vida y la dejó completamente infeliz en muchos momentos. Entonces, tan pronto como reciba un diagnóstico y un medicamento farmacéutico que la ayude con su dolor, Charlotte realmente comienza a llorar literalmente de emoción. La doncella Madeleine también lloró, todos los sirvientes estaban completamente conmovidos por haber sido ayudado por el maestro.
Charlotte luego le explica a Farme que en ese mundo lo que pasa es que los empleados nunca reciben medicinas de sus amos. En ese mundo las cosas funcionan así, dijo el maestro Bruno, el padre de Farme. Un farmacéutico para nobles, la gente como él no examina a los simples plebeyos, así es como que las cosas pasan, así es. Farme se molesta mucho al escuchar esto y dice que no cree que sea correcto que nadie se vaya de ser atendidos por su clase social. Charlotte luego explica que incluso si tuvieran el diagnóstico, los plebeyos no lo habrían hecho. Luego el dinero para comprar los medicamentos, entonces el diagnóstico estaría completamente desnudo, no tendría ningún sentido. Farme luego insiste en que todavía no tenía sentido para él y luego es elogiado a Charlotte diciendo que era una muy buena persona. Entonces, a la mañana siguiente, los padres de Kanji en ese mundo están de mal humor. El maestro Bruno le informa a Kanji que su hermana tiene varicela. Sí, la varicela es en todos los mundos del gas, parece que así es como vamos a tener que vivir. Bruno luego le pide a su hijo que no se acerque a su hermana, ya que no quería que Farme acabó enfermándose también. Y recuerda que dije que los libros de medicina de ese mundo parecían viejos libros de medicina. ¿Medicina de hace siglos en el planeta Tierra? Sí, y así fue exactamente en la práctica. Aquí en nuestro mundo podemos tratar la varicela de una manera muy sencilla. Estando allí ni siquiera sabían cómo tratar esta enfermedad. Afortunadamente para Farme y también por la vida de su hermana todavía tenía todos sus conocimientos como farmacéutico. Kanji en su vida pasada, y para él sería muy sencillo hacer un ungüento para curar su hermana. Entonces, cuando Mestre Bruno termina la conversación para salir de su casa a ver a un paciente, en la obra, Farme escucha a su padre tusir y piensa que tendrá que lidiar con eso más tarde. Farme luego cuida de Blanche y le pide que no le cuente nada a su padre. Después de todo, inventa una cosita diciendo que había aprendido ese conocimiento en un de los libros de su padre, que su padre aún no había llegado a esa parte, por lo que le pregunta. Ella no dijo nada para que su padre no se enojara con él. Farme es un maestro de Miguel y también un gran farmacéutico. Farme luego termina la conversación pidiéndole a su hermana que no le cose las heridas porque esto podría ayudar a que el virus se propague y dificultar la recuperación. Blanche revela que no tiene idea de que es un virus y ahora Farme queda en shock, que en ese mundo el conocimiento está tan desactualizado que la gente todavía no sabe qué son las bacterias o virus, por ejemplo. Bueno, después de eso, Farme terminó de cuidar a su hermana y dice que se volvió mucho más enfriar de repente. Farme se conmueve al escuchar eso, pero piensa que su ex hermano no debería ser una persona genial, pero se emocionó porque recordó que todo lo que hacía en su antigua vida como Kanji era tratar de salvar a su hermana. Él solo estudió productos farmacéuticos solo para hacer un medicamento para intentar salvarla. Entonces, de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas frente a su hermana pequeña, que no entendió lo que estaba pasando, pero también se emocionó al ver a su hermano conmovido. A ella le gustaba esa nueva versión de él. Unos días más tarde, Farme está atendiendo a una importante emperatriz con su padre. Intenta no interferir porque no quiere convertirse en una amenaza para los demás personas importantes. Debido a que la emperatriz era muy importante, además del maestro Bruno, había otras personas allí tratando de averiguar qué tenía la emperatriz, pero con los dispositivos que tenían en ese momento, con el conocimiento que tenían ni siquiera podían alcanzar juntos sin ninguna conclusión, por lo que después de un tiempo prácticamente se habían rendido. El caso de la emperatriz estaba perdido y Farme escuchó esto y pensó que era absurdo. Entonces decide romper su propia regla y echar un vistazo a la emperatriz. Ve que su problema está en sus pulmones y que también tiene una reanimación grave. Son cosas más serias de las que realmente no vale la pena hablar aquí, pero la cuestión es que Farme estaba indignado y decidió que iba a tratar a la emperatriz, por lo que se ofrece a tratarla, lo cual el maestro Bruno está furioso con eso. Dice que Farme no pudo hacer eso, porque esa enfermedad era incurable, pero Farme dice que cree que se puede curar. La emperatriz emocional abrazando a su hijo que lloraba pensando que iba a perder a su madre, termina aceptando ayuda porque después de todo, ella literalmente no tenía. No queda nada que perder, para ella todo ya estaba cerca del final, por lo que Farme huye. Allí va al laboratorio, cierra el laboratorio para que su padre no pueda entrar, y comienza a hacer su investigación inmediatamente, comienza a escribir la fórmula química de la medicina que él cree que puede tratar todas esas enfermedades que ella padece, incluso piensa que la enfermedad que ella está teniendo podría ser la misma que le causó la tos en su propio padre, el maestro Bruno. De todos modos, después de escribir la fórmula y comenzar desarrollando la medicina, el maestro Bruno finalmente logra invadir el laboratorio y comienza a insultar a su propio hijo diciendo que estaba siendo irrespetuoso porque no tenía cura para eso, estaba siendo arrogante y comprometiendo su salud mental restante.
Todavía emperatriz, eso no era lo que estaba pasando. Farme lo sabía por su vida pasada, del conocimiento que tenía de que era posible curarse, pero no lo hizo. Tenía más tiempo para explicarle cualquier cosa a su padre, por lo que el maestro Bruno se enojó con él, que cuando se vio ignorado por su hijo e intentó atacarlo, tomó su varita y la arrojó. Un hechizo contra Farme que sin esfuerzo creó un muro y bloqueó el ataque de su padre. Mestre Bruno quedó impresionado por eso, pero también por cómo había sucedido. Con la maestra Ellen también estaba asustado, entonces comenzó a preguntarse quién era esa persona y Farme no supo qué responder. Entonces en ese momento del otro lado, al lado del laboratorio donde estaba Mestre Bruno, encontró el diario de Farme, por lo que Farme finalmente le reveló a su padre que no sabía cómo estaba pasando, pero que, después de haber sido alcanzado por un rayo, ahora tenía varios recuerdos y tenía varias ideas sobre los remedios que podrían curar a varias personas en ese momento. Así el maestro Bruno se emocionó cuando comprendió que su hijo podría haber sido bendecido por la divinidad misma para los nachitanos, lo cual sabemos que fue en cierto modo. Sí, fue un Isekai, pero sucedió a partir de ahí, y dice eso porque vio las marcas que su hijo tenía en ambas manos. Farme luego le dice a Bruno que no quiere los créditos por ese medicamento. Bruno puede tomar todos los créditos él mismo. Quiere que la emperatriz siga viva de todos modos porque sabe cómo tratarlo y no se lo perdonaría a sí mismo si no ayudó. Bruno ve la dignidad de su hijo por la oferta, pero la rechaza. Dice que lo que crea Farme tendrá su debido mérito, y con emoción terminan la conversación. Y aquí también termina la primera parte de este resumen. Espero que les haya gustado. Si te gustó, deja un me gusta, suscríbete aquí al canal y muy pronto habrá una parte 2.